directamente. Bueno, digo que antes de ver función logarítmica tenemos que acordarnos de lo que era un logaritmo. Lo he escrito aquí así un poco, por ir un poco más rápido. Primero, el logaritmo en base a, la A esa es la base, ¿vale? Logaritmo en base a de un número b es n cuando a elevado a n me da b. Así explicado queda un poco raro, pero con el ejemplo lo vais a ver mejor. El logaritmo en base de 2 de 8 es 3 porque yo 2 lo elevo a 3 y me da 8. El logaritmo en base 3 de 27 es 3 porque 3 elevado a 3 me da 27. Es decir, el logaritmo es el número al que yo tengo que elevar la base para que me dé, en este caso, 27. Puede pasar, por ejemplo, en este que he puesto yo aquí en medio, el logaritmo en base de 2 de un cuarto en menos 2, porque 2 elevado a menos 2, pues sería 1 partido de 2 al cuadrado, y eso es un cuarto. O sea, puedo tener fracciones dentro de los logaritmos, y el logaritmo en base 2 de raíz de 2, también puedo calcularlo, porque 2 elevado a no sé qué, me va a dar raíz de 2. En este caso, ese no sé qué, pues si os acordáis, las raíces eran potencias de exponente racional. O sea, aquí yo voy a tener una fracción. Esto de aquí, pues va a ser un medio. 2 elevado a un medio, raíz de 2. 2 elevado a un medio, raíz de 2, por lo tanto, esto es un medio. ¿Vale? Eso como recordatorio de logaritmo. Otro ejemplo, yo puedo poner logaritmo en base 4 de 16. Pues esto es 2, porque 4 al cuadrado es 16, ¿vale? Y así con todo. Entonces vamos a empezar a representar una función logarítmica sencilla, logaritmo en base de 2 de x. Aquí vamos a distinguir entre dos casos. En los casos en los que la base va a ser mayor que 1, en este caso la base es 2 y eso es mayor que 1. Y luego hay otro caso que es el que vamos a ver después, que es en el que la base está entre 0 y 1. Vale, en este caso la base es un medio, en el siguiente ejemplo que vamos a hacer la base va a ser un medio y eso está entre 0 y 1. No van a existir funciones logarítmicas de base negativa. ¿Vale? No vamos a tener base negativa por el mismo motivo por el que yo explicaba ayer también que yo no puedo calcular, no sé si lo intenté hacer con la calculadora, menos 2 elevado a, ni puedo hacer menos 2 elevado a raíz de 2. No puedo hacer el exponente de un número negativo, o sea, el exponente, cuando el exponente es un número real, de un número negativo, eso no puedo hacerlo. Obviamente sí puedo hacer esto, menos 2 elevado a 2, pues esto es 4. Pero no puedo hacerlo con números reales, con pi, con raíz de 2, ¿vale? Entonces, va a ver, empezamos con esta función logarítmica. Otra de las cosas de las que yo me tengo que dar cuenta, bueno, me fijo en la base mayor que 1, ¿vale? O sea, base mayor que 1. Vale, eso va a tener que ver con cómo se representa la función. En este caso va a ver que va a ser una función creciente. Y luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta siempre es que yo no voy a poder calcular el logaritmo de un número negativo. O sea que aquí en este x tiene que ser, pues no existe el logaritmo en base 2 de x. Es decir, si yo preguntara cuánto vale el logaritmo en base 2 de menos 4, pues os estaría preguntando ¿a qué número tengo que elevar yo el 2 para que me dé menos 4? Y eso no existe. O sea, no hay ningún número. Si me decís, pues 2 lo elevo a menos 2, que es lo primero que os viene a la cabeza. Si yo elevo 2 a menos 2, 2 elevado a menos 2, no es menos 4. Es 1 partido de 2 al cuadrado y eso es un cuarto. Y es imposible que encontremos ningún número al que yo eleve 2 para que me dé menos 4. O sea que nos olvidamos de cuando la x es negativa, porque la x tiene que ser positiva, si no, no va a existir logaritmo. Entonces, cuando yo me voy a poner a hacer mi tabla de valores,
como solamente voy a poder dar x positivas, eso significa que la función a este lado no va a existir, ¿vale? En la parte negativa de las x no va a haber función, no existe esa función. Entonces yo voy a dar todo el rato valores positivos, ¿vale? Que estén a la derecha del eje x. ¿Qué valores puedo dar? Pues puedo dar 1, puedo dar 2, puedo dar 4. Voy a dar uno que esté entre 0 y 1, un medio, por ejemplo, un cuarto, ¿vale? Esos valores voy a dar yo, que se me ocurre. Entonces, para 1, pues para 1 estamos hablando de cuál es el logaritmo en base 2 de 1. Pues esto es, ¿a qué número tengo que elevar yo el 2 para que me dé 1? Pues a 0, porque 2 elevado a 0 es Una 1. pregunta, Ana. Sí. ¿También podrías dar 4 partido de 2, por ejemplo? 4 partido de 2, pero 4 partido de 2 es 2. Es Ah, porque te bueno, aclaran mejor. Podría dar, por claro. ejemplo, raíz de 2. Ah, vale, vale. 8 también. O sea, tú puedes dar los números que quieras. Lo que pasa es que yo, si os dais cuenta aquí, lo que he hecho es poner todo el rato potencias de 2. O sea, aquí porque 2 elevado a 0 es 1, el 2 lo he elegido porque 2 elevado a 1 es 2, el 4 lo he elegido porque 2 elevado a 2 es 4, ¿vale? Siempre el logaritmo pues va a ser el número este al que yo elevo el 2 para que me dé el que yo estoy buscando. Entonces, en el caso de 2, pues el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Pues esto va a ser 1. El logaritmo en base 2 de 4 va a ser 2. El logaritmo en base 2 de 8, que sería el siguiente, es 3. Porque 2 elevado a 3 es lo que me da 8. Y luego en estos que he puesto, que son fracciones, pues aquí es donde van a aparecer los números negativos. Porque aquí va a ser logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Porque 2 elevado a menos 1, pues es un medio, es 1 partido de 2 elevado a 1, que es un medio. Y este menos 1 es precisamente el logaritmo ese que yo estoy buscando. El logaritmo en base 2 de un cuarto menos 2, porque 2 elevado a menos 2 es 1 partido de 4, de 2 al cuadrado, o sea, este menos 2. Y luego logaritmo en base 2 de raíz de 2 es un medio, que este es uno de los que hemos hecho aquí antes, ¿eh? Aquí un medio, porque 2 elevado a un medio, una raíz es una potencia de exponente racional. Vale, entonces, una vez que yo ya tengo mi tabla, que yo creo que, bueno, aquí he dado 7 valores, si podéis dar 6 o 7 valores tranquilamente, lo voy a pintar y voy a ver por dónde pasa. Entonces pasa por el 1, 0, por aquí. Por el 2, 1, por aquí. Por el 4, 2, 4, 2, por aquí. Por el 8, 3. Si os dais cuenta, la función es como que sube 1, aquí fijaos que subió 1, ha subido 1, ha subido 1 otra vez. ¿Y cuál es la siguiente vez que va a subir otro? Pues hasta el 16 no va a subir. La función siempre va subiendo, pero cada vez sube 1 y tiene que pasar más espacio en la X. ¿Vale? Digo que cuando para el 16, por ejemplo, si yo hubiese dado aquí el valor 16, ese es el que vale 4, porque 2 elevado a 4 es 16, pero tienen que pasar 8 más para que suba otro. O sea, una función logarítmica va subiendo todo el rato, pero va subiendo despacio. Y como que cada vez va subiendo más despacio. Y luego, a ver qué pasa en la parte entre 0 y 1. Pues hemos puesto un medio que vale menos 1, o sea que está aquí, y un cuarto que vale menos 2, que está que está por aquí. ¿Vale? Si siguiera, si yo cojo, por ejemplo, el 1 partido de 16, que es un número que está muy próximo ya al 0, pero no llega a ser el 0 ni negativo, esto sería menos 4, o sea que habríamos bajado hasta aquí, ¿vale? Pero nunca va a tocar la recta, el eje Y eso nunca lo va a tocar. Si yo uno ahora estos puntos, bueno, raíz de 2 es un medio que no lo he puesto, pero bueno, que estaría por aquí en medio. ¿Vale? El 1,4, que es raíz de 2, quedaría ahí. Entonces, si lo uno, ya veis más o menos cómo va a quedar la gráfica.
es una cosa así. ¿Vale? Se va pegando al eje Y, pero no va a llegar nunca a tocarlo. Siempre va a estar a su lado, casi paralelo, pero no va a llegar a tocarlo. Conclusiones que sacamos de aquí. Para cuando la base es mayor que 1, ¿eh? Si la base está entre 0 y 1, ya veréis que la cosa va a cambiar. Primero, que la función solamente existe para los x positivos, ¿vale? A este lado no existe. Esto nos recuerda un poco a la exponencial. Lo que pasa es que está como girada, pero la exponencial, lo que le pasaba era que iba así, ¿no? Y no existía por aquí abajo. Entonces, realmente la función es como si fuera la misma. Si giráis la pantalla, es que es como la exponencial, lo que pasa que la x está intercambiada con la y. Pero realmente la función queda igual, es como una función como simétrica respecto de la exponencial. Y luego, esta es creciente. En este caso la función es creciente. Tiene así, pues, horizontal no tiene. Porque aunque aquí parezca, acordaos que la función o sea, la asíntota, pues es a la que la función se iba acercando. Pero en este caso es que aunque la función crezca muy despacio, va a crecer muy, muy despacio, siempre va a sobrepasar cualquier asíntota que a mí se me ocurra. O sea, yo he puesto aquí asíntota en el 4. Pues cuando llegue al 32, perdón, la función valdrá 5. O sea, habrá sobrepasado esa asíntota. ¿Puede ser que la asíntota esté en el 5? Pues no, porque cuando llegue al 64 la va a sobrepasar también. O sea que asíntota horizontal no tiene. Lo que sí tiene es una asíntota vertical. ¿Vale? Tiene una asíntota vertical aquí. Asíntota vertical en x igual a 0. ¿Por qué tiene esa asíntota vertical? Pues porque la función deja de existir. A este lado la función ya no existe, porque no puede tomar esos valores. Entonces, esto es lo que me marca dónde existe la función y dónde no existe la función. ¿Vale? Ahora, bueno, este logaritmo en base 2 de x, bueno, os voy a poner aquí el ejercicio y así. Voy a explicar otro, pero os voy a poner uno de estos para que representéis vosotros, que es representa logaritmo en base 3 de x. Todo igual, quiero la tabla de valores, en lugar de dar valores que sean potencias de 2, pues vosotros vais a dar valores que sean potencias de 3. 3, 9, 27, así, ¿vale? Y a ver cómo se queda. Y hacéis también lo que yo pongo aquí, si es creciente, si es decreciente, como en la base, esto va a ser igual, ¿vale? La función va a existir siempre cuando la x sea positiva. Y vale, venga, pues el siguiente tipo de función. Ahora aquí sí que estamos en el caso en el que la base está entre 0 y 1. Vale, un medio, la base, entonces va a ser un poco diferente a la de antes. Uy. Vale, aquí se nos da una situación igual que en el ejercicio anterior. Y es que esta función no va a existir si la x es negativa. O sea que solo existe para x mayor que 0. Si la x es negativa, pues esta función no existe directamente, ¿vale? Entonces, vamos a dar nuestros valores. Y vamos a ver qué le pasa a esta función, si es creciente, si es decreciente, lo que sea. Vamos a darlo primero el 1, que el 1 aquí siempre nos viene bien, darlo, que no lo he dicho, pero siempre esta función logarítmica va a pasar por aquí, por este punto, por el punto 1, 0, ¿vale? Y a esta le va a pasar lo mismo. Cuando la x vale 1, pues al hacer f de x, logaritmo en base 1/2 de 1, pues es 0, porque 1/2 elevado a 0 es lo que me vale 1. Y eso va a pasar siempre independientemente de la base. Vale, luego vamos a dar 1/2, 1/4 y 1/8. Vale, a ver qué pasa con eso, que estos son los fáciles. Para 1/2, pues, ¿a qué número tengo que elevar 1/2 para que me dé 1/2? Pues a 1. 1/2 elevado a 1 es 1/2.
¿A qué número tengo que elevar un medio para que me dé un cuarto? Pues a 2. Un medio al cuadrado es un cuarto. ¿A qué número tengo que elevar un octavo para que me dé... o sea, ¿a qué número tengo que elevar un medio para que me dé un octavo? Pues a 3. Un medio elevado a 3, un octavo. Vale, si yo pinto esos puntos, este está aquí, el 1, 0 está ahí, el 1 medio, 1 está aquí, el 1 cuarto, 2 está aquí, el 1 octavo, 3 está aquí, muy pegado, ¿vale? Vais viendo lo que va pasando, ¿no? Y luego me faltaría ver la parte en la que ya no tengo fracciones, ¿vale? Sino que tengo, pues por ejemplo, el 2 es una opción, a ver qué pasa en el 2. ¿Vale? ¿Qué número tengo que elevar un medio para que me dé 2? Pues esto, aunque suene un poco raro porque esto siempre os confundí, pero un medio elevado a 1, cuando yo tengo una fracción elevada a un número, lo que hago es invertirla y cambiar el exponente. O sea que en realidad esto es 2 elevado a 1. O sea que es 2. Por lo tanto, ¿a qué número tengo que elevar un medio para que me dé 2? A menos 1. Y si tuviese en lugar de 2, 4, pues esto va a ser menos 2. O sea, es verdad que esto luego se va a repetir cuando lo hagamos con base 1/3, pues aquí va a ser 9 y aquí menos 2, pero bueno, que entendáis por qué ocurre esto. O sea, que aquí un medio elevado a menos 2, pues sería 2 elevado a 2. O sea, es darle la vuelta y cambiar el signo de ese exponente. 4. ¿A qué número tengo que elevar un medio para que me dé 4? Pues a menos 2. ¿Y 8? Pues a menos 3. ¿Y 16? Pues a menos 4. Va a dar. Entonces, cuando yo pinto un número, tengo este es el 2 menos 1. Luego tengo el 4 menos 2. Y luego tengo el 8 menos 3. Y bueno, y podría seguir hasta el 16 más 4, pero bueno, ya veis cómo se pinta, ¿no? Cómo se va representando esto. Y seguiría por ahí. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Son parecidas, de todas formas, ¿eh? O sea, la asíntota, bueno, solo existe para x igual a 0. Aquí lo que pasa es que la base está entre 0 y 1. Esta función, en lugar de ser creciente, es decreciente. Es decreciente. Asíntota horizontal no tiene. Podríais decirme que a lo mejor la tiene aquí, pero pasa lo mismo que os he dicho antes, que al final siempre la función va a acabar atravesando la asíntota. Así que no tiene asíntota horizontal, pero sí que tiene asíntota vertical en el mismo sitio que la otra, en igual a 0, que es la que me viene determinada por el punto, o sea, el eje en el que a partir del cual ya no existe función. A este lado ya no existe función. Decreciente y ahí ya no tiene función. Y de este, pues quiero que representéis, dando valores, todo eso, f de x igual a un cuarto, vamos a poner. Hay un cuarto. Logaritmo en base un cuarto de x, ¿vale? Esta. Tenéis que representar esta, logaritmo en base 3 de x, y luego logaritmo en base un cuarto de x. Y voy a ver esta también y ya lo dejo aquí, ¿vale? Para que veáis lo que pasa aquí en esta, logaritmo en base 2 de x menos 3. Voy a hacer mis ejes primero. Y a ver qué pasa. Vale, primera cosa. Tengo la base es 2, ¿vale? Que es mayor que 1. Eso lo que me va a indicar a mí es que la función va a ser creciente, ¿vale? Como pasaba en... ¿vale? Que la función, como la base era mayor que 1, pues me sale una función creciente. Cuando la base está entre 0 y 1, la función sale decreciente. Y cuando la base es menor que 0, no existe. Por eso no puede existir. Solamente tenemos la posibilidad de que esté entre 0 y 1 o que sea mayor que 1. Eso, pues en este caso va a ser una función creciente. Y luego hay otra cosa que tiene que darse. El logaritmo no existe para números negativos. Entonces, esto de aquí, x menos 3,
para que pueda existir esa función, logaritmo, x menos 3 tiene que ser mayor que 0. Y eso significa que x tiene que ser mayor que 3. En los otros me salía que x tiene que ser positiva directamente y por eso la asíntota vertical yo la tenía justo en este eje, en el eje y, ¿vale? Pero ahora como me dicen que x tiene que ser mayor que 3 porque si no, no voy a encontrar cuánto vale el logaritmo, pues esta milla me indica que la asíntota vertical va a estar aquí, en el 3, ¿vale? No en el 0, sino que ahora va a estar en el 3. ¿Y qué va a pasar? Pues que al lado izquierdo del 3 no va a existir función. O sea, esto no va a existir. Fuera. Seguro que ahí no voy a poder pintar ninguna función. Entonces, a la hora de hacer, una vez que yo he hecho esta pequeña introducción, yo lo que tengo que hacer es mi tabla de valores, pero yo no voy a hacer una tabla de valores dando valores, por ejemplo, como el 1. Es que ahora no puedo dar el 1, porque el logaritmo en base 2 de 1 menos 3, fijaos que esto es logaritmo en base 2 de menos 2 y eso no existe. No puede existir el logaritmo número negativo. Entonces yo tengo que mentalizarme de que yo voy a dar valores a partir del 3. Y eso, a partir del 3 es, pues voy a dar el 4, por ejemplo, ¿vale? El 4 puedo darlo porque logaritmo en base 2 de 4 menos 3, eso sí existe. Sería el logaritmo en base 2 de 1, que esto es 0. ¿Vale? Entonces, la función va a pasar por aquí, por el 4, 0. Igual que antes pasaba por el 1, 0, pues ahora pasa por el 4, 0. Es como si la función la hubiéramos desplazado hacia la derecha. ¿Cuál va a ser el siguiente número que yo voy a dar? Pues voy a llevar cuidado para que al hacer el número menos 3 me dé potencias de 2, que así es más fácil. Por ejemplo, 5, porque si yo doy 5, pues esto es logaritmo en base 2 de 5 menos 3, que es logaritmo en base 2 de 2, que es 1. ¿Cuál es el siguiente que yo voy a dar? Como quiero que al restarlo me dé 4, pues voy a dar el 7. Y así sería 2. ¿Vale? Esto es lo vuestro despacio, pero aquí va a ser el 7. 7 menos 3, 4, logaritmo en base 2, 2. Y luego, bueno, voy a pintar esto a ver cómo se queda. 5, 1 y 7, 2. Vais viendo ya un poco cuál va a ser la idea, porque la gráfica va a ser la misma que la de antes. Lo único que va a estar desplazada. ¿Qué me faltaría ahora a mí dar? Pues dar, por ejemplo, aquí el 3,5. El 3,5 para saber qué pasa ahí, en ese huequito. Va a ser logaritmo en base 2 de 3,5 menos 3, el logaritmo en base 2 de 0,5, o sea, de un medio. Esto va a ser menos 1. Logaritmo en base 2 de un medio menos 1. ¿Vale? Y podría seguir dando, por ejemplo, el 3,25. Esto va a ser menos 2, porque logaritmo en base 2 de 3,25 menos 3 es el logaritmo en base 2 de 0,25. 0,25 es un cuarto y por lo tanto sería menos 2, o sea que estaríamos por aquí. Y podría seguir, ¿vale? Podría seguir, pero bueno, ya veis cómo se va a pintar la función. Va a ser, es una cosa así. O sea, va a ser igual que la anterior, igual que la de el logaritmo en base 2 de x, pero ahora con la asíntota en el 3 directamente, ¿vale? Y ahora, para vosotros, además de los dos que os he puesto, otros dos más, son 4 ejercicios en total. Una que va a ser representar el logaritmo, va a ser representar el logaritmo en base 3 de x menos 1 y otra que va a ser representar, que esta yo no he hecho ningún ejemplo, pero así pensáis vosotros un poco, logaritmo en base 1 medio de x más 5.